minute. Okay, there it is. Okay, guys, today we will study other ways to compare. Some classes before, we were working on comparatives and superlatives. But today, we will be focusing on different ways we have to compare. Hoy vamos a enfocarnos, vamos a estudiar otras maneras que tenemos para comparar en inglés. Hace algunas clases habíamos estudiado los comparativos y los superlativos, ¿verdad? Y habíamos dicho que los comparativos y los superlativos sirven para referirnos a la superioridad que tiene una persona sobre otra o una persona sobre un grupo de personas. Entonces, habíamos dicho que para adjetivos cortos tenemos ER y tenemos MORE. Y para adjetivos cortos tenemos ER y EST. Y para adjetivos largos tenemos MORE y tenemos the most. Eso creo que ya lo tenemos claro. Muy bien, entonces dijimos que el comparativo more o la terminación ER se utiliza para comparar dos cosas o dos personas. Y que utilizamos el que comparativo, more than, más bonito que, más inteligente que. Mientras que el superlativo, la terminación EST y the most, se utiliza para resaltar a alguien en un grupo. Él es el más bonito, él es el más inteligente. Bueno. Resulta entonces que en inglés tenemos otras 4 maneras de comparar. Tenemos lo mismo que significa the same as. We also have similar to, que significa similar a. Y different from, que significa diferente a. En inglés no decimos diferente a, different to, sino que decimos diferente de, different from. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos el primero, lo mismo que. Entonces dice, A and B are the same. A and B son las mismas. Eso significa que A is the same as B. A es lo mismo que, o es la misma que B. Is the same as. Para el segundo, para el ejemplo de similar to, tenemos que C y D son similares. C and D are similar. C is similar to D. C es similar a D. Y tenemos el último ejemplo que se refiere a different from. And it says E and F are different. E y F son diferentes. E es diferente de F. E is different from F. Entonces, si la palabra que estoy utilizando para comparar va al final de la frase, no es necesario agregarle una preposición. Es decir, que si yo quiero decir que A and B son las mismas, digo A and B are the same. Y no A and B are the same as. Simplemente digo A and B are the same. Mientras que si la palabra comparativa que estoy utilizando va en medio de la frase, sí debo agregarle una palabra más. En este caso, as. Por ejemplo, A is the same as B. En este caso, sí digo the same as y no simplemente the same. Lo mismo sucede en la segunda y en la tercera. C and D are similar. Similar está, en este caso, al final de la frase. C and D son similares. C is similar to D. En este caso, entonces digo similar to. Y en la última, igual, si different va al final, digo entonces E and F are different. E is different from F. Es diferente de, diferente a.
Muy bien. Bueno, entonces, si miramos estas figuras que tenemos aquí, podríamos hacer diferentes comparaciones. Podríamos decir, por ejemplo, que F es similar a G, porque ambos son triangles. So we can say F is similar to G. Puedo decir también que A es igual a F. A is the same as F. A es lo mismo que, es la misma que F. Y si utilizamos different from, podemos decir A es diferente a B, por ejemplo, porque son figuras diferentes. A is different from D. Entonces, si yo quisiera decir que B es lo mismo que D, ¿cómo lo diría? How would I say that? B is, ¿qué diría? Is similar to D, is the same as D, or is different from D? B is Hi Álvaro, good morning. Exacto, Ninja, muy bien. Diría B is the same as D. Exactly. Si quisiera decir que C es diferente a I, ¿qué diría? Is different from. Es diferente a. Muy bien, Jessica. It was. C is different from D. Muy bien, Álvaro. Very good. Diferente a, es diferente de. Muy bien. Entonces tenemos similar a, similar to, lo mismo que, the same as, y diferente a, different from. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a escuchar algunas afirmaciones y vamos a decir si lo que dicen es verdad o no. Is right or not. Dependiendo de lo que veamos en estas figuras. Entonces, si por ejemplo yo sé que F es similar a G, pero no son las mismas. Entonces, si yo escucho F is the same as G, voy a decir que no, porque sé que son similares, pero no son las mismas. Entonces, dependiendo de lo que escuchemos y de lo que veamos en estas figuras, vamos a decir yes or no. Voy a poner el link. Muy bien, bueno, escuchemos la número 1. Page 471. Example. You will hear A and F are the same. You will choose yes. Si oímos, por ejemplo, A and F are the same, E y F son las mismas, vamos a decir yes, porque es verdad. A and F are the same, son las mismas. Escuchemos la número 2. That was the example. 1. B and D are the same. B and D are the same. Is that right? Are B and D the same?
Yes, they are. B and D are the same. Yes, muy bien. Son las mismas. That's right. Escuchamos la número 2. Two. E is different from A. E is different from A. E is different from A. Yes or no? Yes. Sí, claro. Muy bien. E is different from A. Es diferente a. From A. From A. Two. E is different from A. E is different from A. Muy bien. That's right. Escuchamos la siguiente. Three. G and B are similar. B are similar. G and B are similar. G? No. Bien. B and G are similar. They are not similar, so we say no. Muy bien, no. Excellent. Escuchamos la siguiente. Four. A is similar to G. Let me repeat it. To G. 4. A is similar to G. A is similar to G. Se los voy a mostrar. A is similar to G. Yes, muy bien. It is right. It is similar. Muy bien. Yes, Mirna. Bien, Alejo. They are similar. Exactly. La siguiente. Five. F is the same as A. 5. F is the same as A. F is the same as A. F is the same as A. Es lo mismo. Sí, Diana, muy bien. Yes. Yes, it is. Muy bien. They are the same. Son las mismas. Let's continue. Six. C and G are different. 6. C and G are different. C and G are different. Are they different? C and G? Yes. Yes, they are different. Of course they are. They are totally different. Muy bien. Y escuchamos la última. Seven. A and C are similar. 7. A and C are similar. A and C are similar. Let me show you. A and C are similar. Are similar A and C? No, at all. No, they are not. Muy bien. They are not similar. Muy bien.
escuchar de nuevo para que los relacionemos. 171. Example. You will hear, A, you will choose yes. 1, B, and D are the same. 2, E is different from A. 3, G and B are similar. 4, A is similar to G. 5, F is the same as A. 6, C and G are different. 7, A and C are similar. Muy bien. Entonces tenemos similar, similar to, the same as y different from. Muy bien, let's continue. Entonces esas son las otras tres formas que tenemos para comparar. Y tenemos una última, que es la comparación de igualdad. Bueno, aquí tenemos otras figuras. Some other. Bueno, tenemos 10 figuras. Y ellas son, they are different. Entonces, I want to ask you, which figures have the same design? ¿Qué figuras tienen el mismo diseño? Which figures have the same design? What do you think? Exactly the same. Which one? Sí, muy bien. Exacto. 1 is the same as 4. Excelente. ¿Alguna otra? Sí, Vivian, muy bien. 2 is the same as 7. Yes. Yes, it is. Muy bien. 2, 7, and 9. Let me see. 2, 7, and 9. Yes, they are the same. Muy bien. Muy bien. Y finalmente, is there at least one figure that is different? It's too big. Is there at least one figure that is different from all the rest? ¿Hay alguna figura, al menos una figura que sea diferente a todas las demás? Six, exacto, muy bien. 6 is different from all. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces diríamos 6 is different from all the rest. Bueno, cuando queremos decir que algo es como algo más, en inglés utilizamos la palabra like. Like, además de significar gustar en inglés, también significa como. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí tenemos dos frases. You have a pen with blue ink. Tú tienes un lapicero con tinta azul. I have a pen with blue ink. Yo también, yo tengo un lapicero con tinta azul.
Tu lapicero es como el mío. Your pen is like my pen. Son parecidos. Your pen is like my pen. Your pen and my pen are alike. Tu lapicero y mi lapicero son diferentes. Nuestros lapiceros son diferentes. Es decir, que si yo digo like, estoy diciendo similar a. Y si digo alike, estoy diciendo que son diferentes, pero tienen cosas en común. Entonces, we have your pen is like my pen. Your pen and my pen are alike. Our pens are alike. Nuestros lapiceros son similares, son parecidos, pero son diferentes. Entonces, este alike en muchas ocasiones se utiliza como un conector para decir a diferencia de. Usualmente, entonces, este like va va en medio de la frase. Tú eres como yo. You are like me. Pero si estoy utilizando alike, ese alike va usualmente al principio o al final de la frase, no en medio como like. Entonces, si quiero decir tú y yo somos similares o tú y yo somos, bueno, sí, somos similares, pero tenemos diferencias. You and me are alike. Somos parecidos, pero no del todo. Entonces, like and alike have the same meaning, but the sentence patterns are different. Like y alike tienen el mismo significado, pero los patrones de la frase son diferentes. Como les decía entonces, like siempre va en medio. This is like that. Esto es como eso. This is like that. This and that are alike. Esto y eso son parecidos. Siempre at the end, al final. Good. Bueno, aquí tenemos algunas palabras que suelen ser relacionadas con otras. Entonces tenemos a bush, a cup, a hill, honey. Tenemos un arbusto, a bush. A cup, que significa una taza. A hill, que significa una colina. Y aquí en la columna B tenemos otras palabras que suelen estar muy relacionadas con las que tenemos a la derecha, a la izquierda. Entonces, si yo quiero unir una de estas palabras con una de las que tengo aquí a la derecha, tengo que utilizar like. Entonces, si quiero decir, por ejemplo, que un arbusto es como un, por aquí está, a tree, es como un árbol, entonces digo, a bush is like a tree. Un arbusto es como un árbol, es parecido. O si quiero utilizar a like, al final de la frase digo a bush and a tree. Un arbusto y un árbol son similares, aunque son diferentes. A bush and a tree are alike. Solamente vamos a utilizar like para este ejercicio. Entonces tengo en la segunda a cup, una taza. La palabra más cercana a taza de la columna que tenemos a la derecha es a glass, que significa un vaso. Entonces, si quiero decir que una taza es como un vaso, son parecidos. Entonces digo, a cup is like a glass. Una taza es como un vaso. Exacto, Angie. Muy bien. Sí, Ángela. Like a glass. A hill significa una colina. Entonces, la palabra más relacionada a colina es montaña. Entonces, digo, a hill is like a mountain. Muy bien, Angie, good. A hill is like a mountain. Bueno, ahora yo les voy a dar a ustedes las dos palabras. Entonces, la palabra que sigue es honey.
miel, y sugar, que significa azúcar. Lo que vamos a hacer entonces es describirlas, vamos a hablar, vamos a hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo acá, pero lo vamos a hacer oralmente. Entonces yo voy a decir honey y voy a escribir sugar. Y alguno de ustedes me va a decir honey is like sugar. Y así con el resto. Entonces, ¿tengo algún voluntario? Do you have any volunteer? Teacher, I. You, great. Bueno, Diana, hagamos el ejemplo, el que les acabo de dar. Tenemos honey, que es miel, y tenemos sugar, que es azúcar. Entonces tú vas a decir, miel es como azúcar. Entonces sería honey is like a sugar. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos con a monkey's hand. La mano de un monkey. Y, my God. ¿Y con qué lo podríamos relacionar? I don't know. A human hand. Exacto, a human hand. Bueno. So, Jessica, hagamos esto. Te escucho, Jessica. A monkey's hand is as similar as a human hand. Muy bien. A monkey's hand is like a human hand. Very good. We continue with an orange and a lemon. Lemon. Cool. Anybody? Guys? What? Okay. Diana, ¿quieres hacer otra, Diana? Yes. Bueno, Diana, tenemos an orange, que es una naranja, an orange, y un limón, a lemon. Go ahead. Entonces, an orange is like lemon. Like a lemon, muy bien. Excelente, thank you. Bueno, we continue with Génesis. Hola, Génesis, ¿cómo estás? En Génesis tenemos Anali y tenemos, a ver, ¿con cuál podríamos relacionarlo? Con, I don't know. Bueno, hagamos A street. a street. Okay. Escucho, Génesis. Good morning, teacher. And honey is like a street. Muy bien. Thank you. Bueno, José, así, an ocean. José, Excuse me. A sea is like an ocean. muy bien, así es like an ocean. Excelente. Anybody else? ¿Alguien más? Yes. Okay, Diana, let's do it again. Diana, a couch, espérate. A couch, que significa un mueble, a couch, y una silla, a chair. Te lo repito, a couch, a chair. A couch is like a chair. Muy bien, thank you. Bueno, continuamos entonces. Guys, a jacket, a suit coat. ¿Cuál sería la última, teacher? A jacket, una chaqueta, Yes. y a suit coat, que es un abrigo. A jacket is like, no me acuerdo la otra. Suit coat. Circle. Muy bien, suit coat. Y finalmente tenemos una mariposa, a butterfly. Y tenemos
a bird. Es un pájaro. So we say, ¿qué diríamos? Butterfly Es is Yeah. like a bird. a bird. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, si queremos decir like, siempre is like, are like, am like. Al en medio de la frase. Pero si utilizamos a like, decimos, si tomamos alguno de los ejemplos, decimos, por ejemplo, an orange and a lemon. Una naranja y un limón son parecidos, es decir, que ese parecidos, ese alike, van al final. En muchos textos, cuando estamos leyendo el alike, se utiliza como un conector. En ese caso, alike no significa similar, sino que significa diferente, diferente a diferencia de a. Entonces, ese alike, aunque signifique similar, está expresando más bien diferencias. Está expresando, no, son diferentes. O sea, no es tanto que sean similares, sino que son diferentes. A pesar de que la traducción literal sea similar. Muy bien, let's continue. Bueno, aquí tenemos two languages. Tenemos French y tenemos Spanish. ¿Qué podríamos decir? French and Spanish are like, are alike, are the same, or are similar. Alike. Muy bien. Podríamos decir alike. Bien, muy bien. Son diferentes, aunque tengan ciertas similitudes. Are alike. Y si queremos resaltar que son parecidas, también podríamos decir similar, porque no son las mismas. No decimos like, porque like no va tampoco al final de la frase. Y no son las mismas, entonces no decimos the same. Muy bien. French is different from Spanish, is similar Spanish, is alike Spanish, is the same as Spanish, or is similar to Spanish. ¿Qué podríamos decir? Is similar to. Sí, podríamos decir que es similar, porque no, muy bien. Y también podemos decir que es diferente, excelente. Bien, Michelle, is different from. Bien, muy bien. Cualquiera de los dos es posible. Yo diría similar to. Pero son diferentes, muy bien. Coffee tastes, el café sabe, limonada. Different, lemonade, similar to lemonade, the same as lemonade, different from lemonade, or like lemonade. What do we say? Yes. Muy bien, diferente a. The coffee tastes different from lemonade. Recordemos entonces siempre que decimos different from y no different to. Bien, excelente. Y fog and smoke sometimes look. Fog significa la niebla. Y smoke significa el humo que sale de la contaminación. Entonces, look significa lucen o se ven. Entonces, decimos lucen similar to, similar, alike, different from, or like. Lucen, similar, muy bien. Y excelente, José. También podríamos decir alike. Bien. Lucen similares. De hecho, a pesar de que alike sirva para mostrar las diferencias, con esta expresión look, casi siempre se dice look alike. You look alike. Ustedes se parecen, you look alike. Pero sí, muy bien, ambas son posibles, similar or alike. Excelente. Bueno,
La otra expresión de la que quería hablarles, que se utiliza para comparar, es la comparación o la expresión de comparación que se refiere a la igualdad. Esta es muy sencilla. Cuando yo quiero decir que alguien es igual de bonito o igual de feo, bueno, cualquier característica de la que esté hablando, utilizo as. Este as significa tan, adjetivo, como. Entonces, si yo digo, por ejemplo, she is as clever as her mother, her mom. Ella es tan inteligente como su madre. Digo entonces as, tan y como. Tan inteligente como su madre. Y ya, eso es todo. En algunas ocasiones la gente dice so, as. Es decir, que reemplazan este as por este so. Pero ambas significan tan. Este so en inglés significa entonces y, pero en muchas ocasiones significa tan. Por ejemplo, si yo quiero decir ¿qué? La clase es tan aburrida, digo entonces the class is so boring. Por eso en muchas ocasiones se reemplaza este as por este so. Es tan inteligente. Pero en la mayoría de los casos decimos as. Tan inteligente como. Tan adjetivo como. Bien. Bueno, entonces aquí tenía algunas preguntas. And I wanted to ask you, y quería preguntarles si ustedes están de acuerdo o no. If you agree or disagree. Entonces, la primera dice, que era la que les estaba mostrando en el ejemplo. Indoor activities are as fun as outdoor activities. Las actividades que se hacen en casa, que se hacen dentro de la casa, son tan divertidas como las que se hacen afuera. ¿Ustedes están de acuerdo? Do you agree? You disagree, Jose? Me too. So? It depends, yes. Muy bien, miremos la siguiente. Angelina Jolie is not as beautiful as Penelope Cruz. Ella no es tan bonita como Penelope Cruz, es decir, que Penelope Cruz es más bonita. She's not as beautiful as Penelope Cruz. Do you agree? Do you know them? ¿Las conocen? You disagree? So who is more beautiful? Is Angelina Jolie more beautiful? Yes, they are different. Yes, she's more beautiful. You think so? Yes? Okay. Okay, good. Yes, I agree with you, Genesis. That's right. Okay, let's look at the following one. It is women, oh my God, women are as smart as men. Las mujeres son tan bonitas, tan inteligentes como los hombres. Do you agree? Or no? Are women more intelligent than men? Yes, you all agree? Yes. Okay. They have different kinds of intelligence. Tienen diferentes tipos de inteligencia, but they are both intelligent. They are both smart. Men are as jealous as women. Los hombres son tan celosos como las mujeres. Do you agree?
they are as jealous as women. You disagree? So who is more jealous? ¿Quién es más celoso? Women or men? Men, Genesis, women? Women, really? Both? Yes, I think both. Muy bien. Cats are not as intelligent as dogs. Los gatos no son tan inteligentes como los perros. Do you agree? Do you have cats, guys? You disagree? They are both intelligent. Yes. Love is as powerful as hate. El amor es tan poderoso como el odio. Do you agree? Sí, yo prefiero los gatos. Yes, really. I disagree too, Jose. Okay, good. Rihanna is as beautiful as Beyoncé. Do you agree, guys? No? You disagree? You agree? Yes, they are both beautiful. That's right. Muy bien. Johnny Depp is as handsome as Brad Pitt. Él es tan guapo. He's as handsome as Brad Pitt. Really, DJ. You disagree? Is Brad Pitt more handsome? Really? Yes? Okay. Y Samsung is not as fast as iPhone. Samsung no es tan rápido como el iPhone. I disagree. I don't think so. You disagree, guys? You agree? Okay. Bueno, vamos a continuar ahora con another activity that is related to this kind of comparison. Wait a minute. Bueno, aquí yo les voy a mostrar. Aquí tenemos, les iba a mostrar un video. Sí, espérenme, yo lo hago. En este video hay varias personas que tienen ciertas opiniones sobre ciertas cosas y lo que vamos a hacer es escuchar y vamos a decir qué fue lo que dijeron. Entonces vamos a mirar primero el video y luego hacemos la actividad. Bueno, entonces aquí tenemos comparative, superlative y tenemos comparativo de igualdad, es decir, más bonito. Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta tenemos, él piensa que, no sé si alcanzan a ver todos, lo voy a tratar de poner más grande.
tenemos, ¿qué piensa Mark sobre los vestidos? Entonces él piensa que el vestido azul es más feo que el vestido morado, o él piensa que el vestido azul es más bonito, o piensa que es tan bonito como. Entonces lo que vamos a hacer es que, a partir de lo que escuchemos, vamos a decir qué pensaron. Entonces, me confirman por favor si escuchan bien. Ya lo voy a poner y me van mirando. Unit 15. Comparison of adjectives. Betty, are you ready? The party starts at 7. 1 minute, Mark. Mark, do you like this dress or that dress? This dress is prettier than that dress. Mark, do you like this bag or that bag? This bag is better than that bag. Mark, do you like these glasses or those glasses? These glasses are nicer than those glasses. I'm ready. Let's go. Oh, Betty. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a mirar las preguntas y lo pongo de nuevo. Entonces, tenemos la primera pregunta. Tenemos, ¿qué piensa Mark sobre los vestidos? Entonces tenemos que el vestido azul es más feo, el vestido azul es más bonito, o el vestido azul es tan bonito como el otro. Entonces miremos qué dice. Miremos de nuevo. Unit 15. Comparison of adjectives. Betty, are you ready? The party starts at 7. 1 minute, Mark. Mark, do you like this dress or that dress? This dress is prettier than that dress. Okay, he says this dress is prettier than that dress. So what does he think? He thinks the blue dress is uglier than the purple dress. He thinks the blue dress is prettier than the purple dress. Or he thinks the blue dress is as pretty as the purple dress. What does he think? ¿Qué piensa él? ¿Cuál es más bonito? ¿El azul o el morado? Sí, Mirna, muy bien. Yes, the blue dress is prettier than the purple one. Yes, the blue one, muy bien. So, it is B. What does Mark think about the bags? ¿Qué piensa él sobre las bolsas? Sobre el bolso. Miremos a ver cuál elige.
Mark, do you like this bag or that bag? This bag is better than that bag. Él dice, this bag is better, es mejor. Is better than that bag, es decir que es más bonita la roja que la negra. Entonces de nuevo tenemos tres opciones. Él piensa que la bolsa roja, he thinks the red bag, es peor que la negra. Él piensa que la bolsa negra es tan grande como la roja. O él piensa que la bolsa roja es mejor que la negra. A, B, or C. Yes, muy bien, JC. Él dice, this one, es decir, esta roja, is better than that one. Esta roja es mejor que la negra. Muy bien. Entonces, si miramos nuestras opciones, vemos que en la tercera dice, él piensa que la bolsa roja es mejor que la bolsa negra. Good. Voy a repetir esa partecita. This bag is better than that bag. Mark. It's better, es mejor. Bueno, la tercera es, ¿qué piensa Mark sobre las gafas? What does Mark think about the glasses? ¿Qué piensa él? De nuevo, entonces tenemos tres opciones. Él piensa que las gafas brown, las gafas cafés, son más chéveres, más bonitas, are nicer, que las gafas que están en el sofá. Él piensa que las gafas que están en el sofá son más grandes que las cafés. Y él piensa que las gafas cafés son más pequeñas, smaller, que las gafas en el sofá. Vamos a ver qué le dice él sobre las gafas. Let me repeat it. Do you like these glasses or those glasses? These glasses are nicer than those glasses. These glasses are nicer than those glasses. Estas gafas son más bonitas, son más chéveres. Entonces, ¿qué dice él? ¿A cuáles se refiere? ¿Y cuál es el adjetivo que utiliza? En el primero tenemos nice, en el segundo tenemos big y en el tercero tenemos small. ¿Cuál es el adjetivo que lo utiliza? Exacto, muy bien. The first glasses, es decir, las cafés, son más bonitas, más chéveres, are nicer than the others. Excelente. Nicer, muy bien, JT. Ese es el adjetivo que lo utiliza. Muy bien, y miremos la siguiente. Does Betty follow Mark's advice? Betty sigue el consejo de Mark. Él dice que es mejor el vestido azul, la bolsa roja y las gafas cafés. Miremos si ella sigue su consejo. I'm ready. Let's go. Oh, Betty. So does she follow? No. Muy bien, totally different. Muy bien. Excelente. No, she doesn't. Very good. No. Muy bien, Diana. ¿Y qué se pone ella al final? Bueno, esta no la hagamos. Do you think they'll be on time for the party? ¿Piensas que ellos van a estar a tiempo para la fiesta? Do you think?
Will they be on time for the party? No, they won't. Muy bien, they will not. Bueno, let me mark it. Bueno, les voy a pasar el link de la actividad por si la quieren hacer en sus casas. Y bueno, aquí les tenía otra actividad, pero no sé si alcanzamos a hacerla. Bueno, entonces se los voy a pasar por si también la quieren hacer. Y les recuerdo entonces les hago un resumen de los comparativos que vimos entonces. Tenemos que para comparar dos cosas tenemos la terminación ER y more para los adjetivos largos. Y vamos a resaltar una cosa entre varias. Decimos EST, la terminación EST, o decimos el más, decimos the most. Si queremos hablar de igualdades, podemos decir as beautiful as smart as, tan bonito como, tan inteligente como. O también podemos decir so as, ambas son posibles. Y las que vimos entonces al principio de la presentación, similar a, diferente a, different from, like, como, or alike, que significa similar pero diferente. ¿Y cuál fue la otra que vimos? Do you remember? Similar to, different from, like, alike. Y muy bien, gracias Jessica. Y lo mismo que the same as, excelente. Entonces, para que las tengamos en cuenta y nos demos cuenta de que hay muchas maneras de comparar. Bueno, espero que esté todo claro para todos, esté claro para todos el tema. Y bueno, les deseo un feliz día, nos vemos mañana. Sí, podemos decir, claro, si estamos de acuerdo, entonces decimos I agree, I disagree, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Okay, guys, so thank you so much. Bye-bye. Bye, Midna. Goodbye. Have a nice day. Thank you, Nijit. See you later. Bye, Alejo. Goodbye. Bye, Alvaro. Thank you.